Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Dafren, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy viernes 18 de noviembre del 2022 a meditar el Evangelio del día de hoy, a alimentarnos de la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice el Señor Jesucristo en su palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. En el Evangelio del día de hoy vamos a leer el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Les invito para que busquen, por favor, San Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48. Muy bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que Jesús nos prometió allá en San Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos va a llevar hacia la verdad plena, que venga y nos ilumine en este momento para que ustedes y yo poder entender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Permítenos comprender la palabra de Dios que vamos a leer, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, le doy una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren. Gracias por estar presentes en este compartir de la palabra del Señor. Les invito a darle suscribir a su canal y también a compartir el Evangelio del día, que es una manera de evangelizar. Vamos a meditar el Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 19, versículo 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. En el templo de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, una vez que entra al recinto del templo, encuentra a comerciantes que no están predicando, que no están haciendo nada por el Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que la iglesia, el templo, es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Ahí el Señor les encuentra a unas personas que son comerciantes, que no están allí para alimentarse de la palabra del Señor, no. Más bien están actuando, haciendo dinero dentro del templo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué les hizo Jesús a esas personas.
y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. ¡Wow! Pero qué fuertes palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las personas que hacen negocio dentro de la casa de Dios, a las personas que hacen negocio con la palabra del Señor. En aquel tiempo había comerciantes que estaban haciendo dinero dentro de la casa del Señor. De hoy en día hay personas que se llaman pastores sin serlo, que también hacen negocio de la fe de las personas. Y eso no es correcto. El Señor agarra un látigo y les expulsa del templo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo negocio dentro de la casa de Dios. Y Dios dice, Jesucristo les predica con las sagradas escrituras. Y esto me gusta, dice Jesús, dice la escritura. Dice la escritura, Dios dice que mi casa es casa de oración, mas ustedes la han vuelto en una cueva de ladrones. ¿Cómo los llama Jesús? A las personas que hacen negocio de la fe, que hacen negocio de la palabra de Dios, que se llaman pastores, entre comillas, sin serlo y cobran el diezmo, ladrones. Y eso no es correcto. Eso está mal. Vamos rápidamente a ver qué nos dice Romanos 10:14. Romanos 10:14 nos va a decir algo muy interesante para que ustedes y yo comprendamos este pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo... Muy bien. Ok. Romanos capítulo 10. Versículo 14. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? Aquí va. Romanos 10:15. Vamos a comernos juntos este caramelito. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Otra vez, Romanos 10:15. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? ¿Por qué tocamos este tema? Por el hecho de que muchas personas, falsos pastores, obreros fraudulentos, como nos dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, que se hacen llamar superapóstoles, que se hacen llamar pastores, sin que nadie les haya enviado, sin que nadie les haya nombrado pastores. Lo que ellos dicen, tuve una revelación, el Señor me reveló a través de un sueño y me dijo, funda otra iglesia. Y empiezan cobrando el diezmo. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 al 9. Especialmente el versículo 7 y el versículo 8 dice, si cualquiera de nosotros o un ángel bajado del cielo viene y les trae otro evangelio distinto al que habéis recibido desde un principio, sea anatema. Entonces eso no es correcto, que los pastores engañen a la gente, y eso ya está escrito, Romanos 16, 17, 18, dice que por medio de suaves palabras engañan a los corazones de los sencillos, de la gente humilde que quiere conocer a Dios, y vienen estos mentirosos, los fulanos pastores, que se llaman pastores sin serlo. Somos enviados del Señor, tuve una revelación, soy enviado del Señor. ¿Cómo se envían? ¿Cómo fue enviado San Pablo, por ejemplo? Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice que el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, apártenme a Saulo y a Bernabé para
para que hagan lo que yo les he enviado. Y los apóstoles, como les enviaron, oraron y les impusieron las manos. A través de la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. También eso nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 18, que a través de la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. Y de esa manera es una persona que es enviada, se llama sucesión apostólica. Los hermanos separados, especialmente los fulanos pastores, que se hacen llamar pastores sin serlos, ¿quién los envió? Pueden decir, me envió Petronilo. ¿Y a Petronilo quién lo envió? Puede decir, me envió Pánfilo. ¿Y a Pánfilo quién le envió? Me envió no sé quién. ¿Y a ese quién le envió? Nadie. Ellos nacen en el año 1517, cuando Martín Lutero se separa de la iglesia, y ellos nacen de él. Martín Lutero, el papá de los protestantes. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos y mis hermanas? Sucede que ellos se hacen llamar pastores y cobran el diezmo. El diezmo, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante, nos dice que el diezmo era para los levitas, que eran los que servían al templo, los sacerdotes, la viuda, el huérfano y el forastero. Y los fulanos pastores que se autonombran pastores, ellos no son sacerdotes. Entonces, ¿por qué lo cobran? Y Jesús los llama una cueva de ladrones, a los que están dentro del templo cobrando el diezmo que no le corresponde. El diezmo correspondía en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, y en el Nuevo Testamento también nos dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que demos, cada quien dé lo que pueda dar. Nosotros tenemos que dar a la iglesia, no al pastor. Y el sacerdote, él reparte a los más necesitados. Recuerdan que era para los sacerdotes, la viuda, el huérfano y el forastero. Entonces, para los más necesitados. Entonces, estos fulanos pastores, que son unos ladrones, ¿cómo se llama alguien que roba? Un ladrón. Yo soy pastor evangelista desde hoy. Por allá en Honduras se vio por internet que un sacerdote le preguntó a él, el padre Luis Toro le preguntó, ¿eres oveja o pastor? Él dijo, desde hoy soy pastor, sin que le hayan impuesto las manos, sin que nadie le haya enviado. Y así se nombran los fulanos y falsos pastores, que son unos ladrones cuando cobran el diezmo. Ellos dicen, nosotros somos siervos de Jesucristo, nosotros somos sus apóstoles. Por eso en Hechos 4:34 dice que la gente vendía sus bienes y le ponían a los pies de sus apóstoles. Por eso ustedes tienen que vender lo que ustedes tienen y darnos a nosotros, dicen los falsos apóstoles, los falsos pastores. Pero también ahí nos dice que los apóstoles repartían entre toda la gente según su necesidad. Eso hacen los fulanos pastores. Claro que no lo hacen, ellos tienen sus casas, sus carros, que el pastor necesita esto, y donde en la Biblia dice que el diezmo es para que el pastor se haga millonario, a costa de obligarles a la gente que logran engañar que le den el diezmo. Eso no es bíblico. Y esos son los ladrones que el Señor expulsa de su templo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice, gustosos soportan ustedes que son sensatos, soportan que los abofeteen, que los humillen, que los roben. Quien cobra el diezmo sin ser sacerdote, quien se autonombra pastor y cobra el diezmo, está robando, es un ladrón. 1 Timoteo 6:3. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Muy bien, bendito sea Dios. Estoy encontrando. A ver. Versículo. Muy bien. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice. Bien. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo,
nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios está cegado está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados. Altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Rápidamente vamos al versículo 10. 1 Timoteo 6, 10. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. ¿Recuerdan lo que dice ya Colosenses 3:5? Que el afán al dinero es servir a un Dios falso. Los protestantes, especialmente los pastores que aman cobrar el diezmo para ellos enriquecerse, están cometiendo pecados de idolatría. Efesios 5:5, Colosenses 3:5 nos dice que el amor al dinero es una idolatría. No es correcto que ellos cobren, no es correcto que la gente los dé. Si quieren dar el diezmo, perfecto, den a los sacerdotes. No quiero darle al sacerdote, perfecto, den a la viuda, den al huérfano, den al forastero. Recuerden que Jesús está en los más necesitados. En el juicio final, Jesús en San Mateo capítulo 25, versículo de 31 al 46, dice Jesús: estuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me diste posada. Háganlo, pero con los pobres, y no los enriquezcan a los falsos pastores que se hacen llamar pastores sin serlos, porque a ellos nadie les envió. Se autonombraron pastores y no tienen sucesión apostólica. Muy bien. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Aunque los jefes de los sacerdotes, los judíos, buscaban la forma de deshacerse de él, la gente estaba siempre pendiente de sus palabras. La gente comprendía lo que dice en San Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú, mi hermana y hermano, y yo, ustedes y yo, aquí entre nos, estamos pendientes cada día de la palabra del Señor que nos tiene a través de su santo evangelio, del mensaje que Él nos trae, del mensaje que Él nos enseña, del mensaje a lo que Él nos invita. Estamos pendientes diario. Dios nos habla diario, Jesús nos habla diario a través de su palabra, pero hay que preguntarnos a nosotros mismos, aquí entre nos, ¿estamos pendientes de sus palabras como la gente de aquel entonces estaba? Aquí nos dice, todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Estamos ustedes, yo, escuchando la voz del Señor, escuchando su llamado, escuchando sus palabras, alimentándonos de sus palabras. Toda la gente lo escuchaba y estaba pendiente. Estamos cada día pendientes y nos ponemos en oración para que el Señor nos hable a través de su palabra. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy para ustedes y para mí, mis hermanos y mis hermanas. El Señor nos habla todos los días. Y ustedes y yo necesitamos estar
necesitamos escuchar y estar pendiente de su palabra. Escuchar quiere decir que lo recibo por el oído, lo traigo a mi corazón y lo manifiesto a través de mis obras. No me puedo quedar solamente escuchando. Santiago 1:21 dice, dice que escuchemos la palabra del Señor, que la recibamos con un corazón humilde, porque la palabra de Dios nos salva. Santiago 1:22 dice, pero no se contenten solamente escuchando, sino pónganla por obra. Entonces, estamos escuchando, podríamos decir sí, pero estamos guardándola en nuestro corazón, estamos manifestándola a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestras obras, a través de nuestro comportamiento. Esa es la invitación, mis amados hermanos y mis hermanas, que nuestro Señor Jesucristo les hace a ustedes y me hace a mí en este día, a cada día alimentarnos de su palabra, porque Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor nos invita también a que ustedes y yo escuchemos su palabra diariamente, y que ustedes y yo diariamente estemos pendientes de la palabra del Señor. Que el Señor nos dé la gracia, la virtud, que nos dé ese regalo de alimentarnos cada día de su palabra y que nosotros seamos humildes de corazón, que recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, que es sembrada, y que al recibirla no nos contentemos con recibirla, sino la pongamos por obra y con perseverancia demos mucho fruto. Que el Señor les bendiga a ustedes, a mí, a nuestras familias, al mundo entero. Que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de mí, de nuestras familias y del mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.